Bueno, seguimos con más información y por supuesto está en agenda lo que suceda con la ley bases, qué alianzas tiene el oficialismo para su sanción y además en qué contexto no justamente podría conseguirlo. Está con nosotros Gustavo Damián González, analista político, que nos trae el tema. Gustavo, muy buen día, ¿cómo estás? Rocío, buen día. Muy bien. ¿Cómo ves el tablero? Esto es más difícil que un juego de ajedrez ya, ¿no? Estas instancias. Hay un Y solo rey, bueno, ¿eh? Mirá, y hago alusión a un título de una nota que escribí. En este tablero hay un solo rey y está claro quién es también. sí, bueno, mientras no tenga un rey negro del otro lado, esto es bueno para el presidente. O sea, hoy el aire que tiene el presidente es que del otro lado, es decir, de la oposición, no hay una figura ni una cara visible y eso le da un poquito de aire y algunas condiciones macroeconómicas también es así. Ahora, con lo que vos decís, como casi como un juego de naipes o un juego de ajedrez, tiene que ver con la debilidad estructural con la cual asumió este gobierno nacional, que tiene legitimidad de origen con un Sí, presidente, pero al mismo tiempo tiene que estar acordando y negociando en varios contextos, claro. ¿no? En un contexto en donde el presidente de la Nación le ha dicho barbaridades a los gobernadores, a los senadores, a los diputados, en donde tienen minoría, en donde algunos no quieren que se apruebe la ley de bases, pero la novedad de esta semana es que los 10 gobernadores de lo que llamamos, Sí. Cambiemos, le llamamos, Rocío, o algo parecido a Cambiemos, por lo menos que han asumido desde ese lugar, han hecho un documento explícito apoyando la ley de bases con el paquete fiscal, ¿no? O sea, Claro. las dos cosas. Volviendo a esto que decíamos al inicio, que sea el reino lo hace el mejor jugador, ¿no? En estas estrategias y en estas alianzas que tiene que hacer y justamente en relación a esto, a quién está tendiendo los puentes con capacidad de diálogo, qué es lo que se necesita para que esto avance. Bueno, el rey tiene un alfil también, ¿no? Que es el jefe de gabinete de ministros, que es el encargado de, bueno, bajar los ánimos de lo que dice comunicacionalmente el gobierno, y entonces es sin ninguna duda quien está teniendo diálogo directo con estos 10 gobernadores. La verdad que se ganó un premio el jefe de gabinete de ministros en este caso, porque 10 gobernadores así de manera explícita, en un documento muy escueto, pero no deja de ser un apoyo contundente porque también los gobernadores están Claro. jugando su juego. ¿Y cuántos votos? Necesitan. Claro, Gustavo, ¿cuántos votos le dan los gobernadores de Juntos por el Cambio? ¿Cuántos votos le da en el Senado? No, justamente porque se creería, digo, esto se cae de Maduro, que sus senadores votarían a favor, ¿no? Por supuesto. Sí, bueno, No no estás el tan 100%. seguro. No, porque históricamente, antiguamente, los gobernadores eran dueños de los senadores, para decirlo de alguna manera, Sí, porque eran nombrados básicamente por los gobernadores. Esto se ha modificado especialmente por el juego de alianzas, porque a veces un senador no le responde al gobernador porque ni siquiera quizás sea del partido político. Estoy hablando de esos dos gobernadores que se eligen por mayoría, ni siquiera obviamente por aquel que se elige por minoría. Pero ujú, pareciera que este apoyo contundente en el Senado es fundamental para que la ley de bases avance. Pareciera que esta semana vamos a tener la media sanción del Senado, después pasará a diputados y lo que entra en duda, lo que está sí en duda, es el paquete fiscal. Porque ahí está metiendo la cola, digamos, sí, la oposición, porque parece que en general se va a votar, pero habría que ver qué pasa en particular y ahí podría suceder que se desdoble la votación entre la ley general y el paquete fiscal, pero los gobernadores necesitan esto, Rocío, no es que lo hacen por bondadoso. Dicen, ni bueno, hablar. es un presidente que ha tenido legitimidad del 57%, pero también está en juego sus finanzas públicas de la provincia. Hoy lo Y ahí reclama, hoy lo reclama Axel Kicillof, eso, ¿no? bueno, También junto a intendentes. Y no es cualquier con gobernador. otras intenciones, ¿sí? Ahí juega otro juego. Claro, pero Ahí, digo, no es cualquier gobernador, es el gobernador de la provincia que condensa el mayor porcentaje del padrón electoral, que no es un dato menor. Y ahí se da también un doble juego, que en provincia de Buenos Aires te puede hacer ganar una elección, o sea, todo el voto, o casi. Corregime vos, Gustavo. Y
No es matemático, es el 42%. Recordá que Macri gana la elección general sin... pierde la elección general ganando la provincia de Buenos Sí. Aires. Fernando de la Rúa gana la nación perdiendo la provincia de Buenos Aires, pero sin ninguna duda estamos hablando Bueno, del 42% del pero electorado. Axel Kicillof ganó su reelección y Javier Milei ganó en provincia de Buenos Aires. Entonces, digo, hay toda una estrategia detrás de los planteamientos que va a hacer hoy el gobernador, que además, recordemos, ya no puede ir por otra reelección en su provincia de Buenos Aires. Esto hay que leerlo seguramente como un proyecto a mediano o a largo plazo, pensando qué va a pasar dentro de ese espacio político del peronismo, digo concretamente. Por eso decía que en ese caso particular está jugando otro juego distinto. Mm. Punto número uno, lo que vos decís. Hoy empecé esta entrevista diciendo que la oposición no tiene liderazgo. Claramente, Kicillof, con 2 ministros que le están pidiendo la reunión a Caputo, más 30 intendentes, está mostrando fortaleza política para mostrarse como un líder de la oposición con claras aspiraciones a ser por lo menos el próximo candidato a presidente por el espacio. Punto número 2, lo que vos señalás perfectamente. La provincia de Buenos Aires no es un gobernador más. Es, si se quiere, un presidente menor, un presidente paralelo. De hecho, ha sido siempre la tensión entre el presidente y el gobernador, incluso cuando ha sido del mismo color político. Porque el gobierno nacional no le envía los fondos a la provincia de Buenos Aires, porque si le envía los fondos a la provincia de Buenos Aires que se merece, bueno, estamos hablando de 2 presidentes paralelos sin ninguna duda. Y esto se exacerba cuando hay 2 que tienen legitimidad propia y son de distintos partidos políticos. Y tercero y último, Kicillof está jugando el juego interno. Es decir, no solo se está intentando posicionar como un líder de la oposición, sino también está tratando de generar una homogeneidad adentro de su gente. Por eso está mostrando 30 intendentes, que no es poca cosa. Vos pensás que un intendente, el intendente de cualquier lugar del conurbano, son más cantidad de votos que dos gobernadores. O sea, recordemos siempre que solo para pensar La Matanza, si vos sumás los votos de Tierra del Fuego, más Santa Cruz, más La Pampa, más Catamarca, más La Rioja, es La Matanza. Y hablando de La Matanza, ¿qué va a pasar con Espinosa también, no? Si lo va a acompañar. A las 9 era Gustavo que estaba más o menos... Hoy le pidieron formalmente a las 9 al ministro. Ya no, en un ratito nada más nos vamos a enterar si va a ir o no Espinosa, que si tenés fresco el dato, ¿hace cuánto está en La Matanza? Añares. Y desde hace 4 gestiones seguro. 4 gestiones. Es la lógica de los intendentes. Mi último libro se llama Buenos Aires es cosa de varones, con B larga, ¿no? Porque en los municipios de la provincia de Buenos Aires hay reelección permanente, parece que hasta ahora. Parece, bueno, ahí yo pongo alguna duda, pero supongamos que hoy se termina. Lo cierto es que hay muchos intendentes que ha pasado el mundo, cayó el muro de Berlín, ha habido guerras mundiales, han pasado los partidos y los intendentes, los varones, se quedan con títulos nobiliarios. Está bueno para replantearnos, ¿no? Lo digo como alguien que ha nacido y criado en provincia de Buenos Aires, la situación también en muchos distritos lamentable. O sea, pareciera que el tiempo no ha pasado en que uno no ve nada nuevo. O sea, siguen las mismas calles rotas, no hay iluminación, la situación también de los asentamientos es exactamente igual, no hay como un plan de urbanización, si es el término correcto, pero digo, en relación a esto que vos decías, para replantearnos también lo que pasa en esos espacios, ¿no? Porque presupuesto, digo, ahora le van a echar la culpa a Javier Milei, pero ¿qué pasó durante el gobierno anterior, no? También justamente con esas cuentas, ¿a dónde fue? Mucho, Rocío, de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, 98 intendentes se reeligen, algunos con 7 gestiones. Hay 2 municipios de la provincia de Buenos Aires que no conocen otro intendente, que es el único que ha tenido desde la formación del municipio. No, porque digo, ¿a quién le van a echar la culpa? No, digo, en este caso, ¿a quién le echamos la culpa? Cuando digo, hay un montón de cosas que que están sin resolver. Si me permitís, yo en este momento estoy en Berazategui, ¿sí? Esta es mi ciudad. En Berazategui gobierna la misma persona desde el año 1987.
Tanto que popularmente a Berazategui le dice Musimundo porque su intendente es Juan José Musi. Pero esto no es una anomalía, sino que es una regularidad. Y como bien vos decís, en muchos de los casos donde el 50% de los vecinos hoy, siglo XXI, no tiene cloaca o agua potable. Claro. Sin embargo, a pesar de esto, los intendentes son los dueños de los votos y Kicillof lo sabe muy bien y el presidente lo sabe muy bien. Allí están los votos. Cada municipio del conurbano bonaerense, estamos hablando de 700.000 personas, Es casi... es decir, de 350.000 votos que son codiciados por cualquier candidato a presidente, y Kicillof está jugando ese juego. Bueno, había habido un problema en particular también durante el último censo, porque ustedes saben también los fondos de coparticipación están relacionados con la cantidad de personas que viven en los lugares, digo, ¿no? Para hablar lisa y llanamente. Y había habido un problema con la partida y la comparación que hacían pensando de que en algunos lugares en particular se podría haber aumentado discrecionalmente el número de personas que vivían en ese distrito para recibir más fondos porque no tenía como una correlación con el número del último censo, ¿no? Pensando en cuánta gente nace, ¿no? Estadísticamente, cuánta gente fallece, cuánta gente se mueve, ¿no? De lugares y demás. Sí, eso fue un escándalo. La verdad que esas cosas suceden muy asiduamente. No suceden muy asiduamente. Han pasado en 2 censos, la verdad. Históricamente había sido, los censos eran un dato muy fidedigno. La última vez recordás perfectamente que gran parte de la población no fue censada, por lo tanto tuvieron que usar una nueva metodología para hacer alguna estadística para más o menos pensar cuántos somos, y el censo es la foto de una república donde te dice qué cantidad de personas, qué cantidad de habitantes, qué cantidad de educación. Es decir, el censo es un elemento recontra importante para un Estado nacional, porque de allí salen los datos. Por ejemplo, con lo que vos decías, las políticas públicas se correlacionan directamente, entre otras cosas, con esa foto que es nuestro censo nacional, ¿no? Y bueno, y a veces los intendentes... Los fondos, Gustavo, los fondos de coparticipación también. Por supuesto, por supuesto. Bueno, gran tema que también se está discutiendo en este momento, porque los fondos de coparticipación son también en doble escala. Uno, los fondos de coparticipación por provincia, que es esto lo que te decía, si la provincia de Buenos Aires, la única vez que recibió algo parecido a lo que se merecía fue en tiempo de Duhalde. Claro. Menem, para sacárselo de encima como vicepresidente de la Nación a Duhalde, termina siendo gobernador a cambio del fondo del conurbano bonaerense, y entonces ahí recibió mucho dinero. Pero después también en el interior, o sea, en los 135 municipios pasa lo mismo que en la coparticipación nacional. Cada intendente pelea por su lugar, y mientras más amigos seas del gobernador, bueno, más recibís, ¿no? Claro. Y entonces y tenés ahí ese conurbano que parece ese sector tan ingobernable, especialmente el conurbano sur, que es donde vivimos nosotros, bueno, y el oeste, ¿no? Por supuesto. Claro. Que son los lugares donde hoy en el siglo XXI estos intendentes, como vos dijiste una frase bien contundente, no tienen que echarle la culpa a nadie, porque han gobernado 30 años, han pasado con gobiernos del mismo color político, han gobernado presidente, gobernador, intendente del mismo signo político durante 10, 12 años. Y después, cuando gobierna alguien de la oposición, le echan la culpa, por supuesto, a los otros que no tienen fondos y empiezan a achicar. Se cae a pedazos eso, ¿no, Gustavo? Está claro. Pero... Sí, se cae a pedazos, pero tienen legitimidad permanente. Y ahí está. Es lo raro eso, pero bueno, ya digo, habría que hacer un estudio sociológico ahí de ver qué pasa, ¿no? ¿Qué sentido de identificación tienen justamente que sigue siendo así? Si me dejás esto, porque mis últimos 5 libros tienen que ver con esto. Dale. Con el impacto de los 135 municipios, del sistema electoral de los 135 Dale. municipios de la provincia de Buenos Aires. En ciencia política decimos que a veces hay cancha inclinada. ¿Qué significa? Que el que tiene el poder del Estado reproduce su poder. ¿Qué es lo que pasa? Y por eso no te tiene que sonar extraño. Los intendentes no disocian Estado, gobierno, partido político de persona. Entonces utilizan los recursos del Estado como si fuesen propios. Cada escuela de la provincia de Buenos Aires tiene 3, 5 placas y fotos del intendente. Las sociedades de fomento copadas por los intendentes. Los niños aprenden el nombre del intendente antes que una marca de gaseosa. Es decir, son omnipresentes. El camión de basura tiene el nombre del intendente. El intendente está en las paradas de colectivo.
es omnipresente. Por lo tanto, no es nada descabellado. Y si a eso le sumás que todavía votamos con formato papel y que cada municipio se fiscaliza con 2.300 personas que tienen que estar de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche simplemente para que esté la boleta, eso solo lo pueden hacer los intendentes que tienen a los empleados municipales una estructura. Otro concepto, ¿no? También de la ciencia política, la campaña permanente que pueden llevar a cabo justamente quienes están en la gestión, ¿no? Y esto bien que vos decías que es claro, es la utilización de recursos del Estado para beneficios propios que termina siendo el poder sostenerse en campaña permanente y conservar su buena imagen positiva, su porcentaje de votos y demás. Gustavo, antes de despedirte quiero que volvamos al tema inicial, que es, ¿no?, lo que podemos esperar en el Senado esta jornada. ¿Te animarías a decir o cuántos votos crees que tiene ahora el oficialismo garantizados o cuántos podrían estar más o menos seguros? ¿Cuántos le falta para que se apruebe la ley bases? En Senado, después ahí con las modificaciones que se introduzcan, recordemos, debería volver a diputados y tendría un poquito más de trecho ahí. Sí, no, me animaría a decir que el día de mañana la ley en general va a ser aprobada, no le va a sobrar nada al presidente, va a tener 2 o 3 votos de más, pero no le va a sobrar absolutamente nada. En diputados va a ser un tanto más fácil. El tema central, a mí me parece que no va a ser si va a ser aprobado o no el día de mañana. El tema central para mí es si va a ser aprobado desdobladamente, si el paquete fiscal entra adentro de ese paquete o no entra. Me parece que esa es la pelea hoy de fondo, ¿no? Porque este es el día a día, ¿no? Porque las negociaciones fueron desde aquella ley de base de 664 artículos a esta ley hachada. Lo que sí, Rocío, el presidente necesita tener ley urgente. Una mala ley es mejor que una no ley. Sí. Hoy el presidente necesita... Se lo marca el mercado eso ya se lo está marcando el mercado, sin duda. Exactamente. Bueno, vamos a ver, Gustavo, a ver si cerremos con eso, agreganos. No, que también el mercado, obviamente, y han sido explícitos los gobernadores. En el pequeño comunicado dice, nosotros vamos a darle el apoyo porque, entre otras cosas, el mercado necesita una señal. Y también el presidente necesita mostrar algún jalón político. Bien, Gustavo, gracias como siempre por atendernos, atentos a lo que suceda mañana y volvemos a conversar seguro. Muchas gracias. Abrazo grande, buena semana. Otro para vos igualmente.